Hoy vamos a tejer estos mitones que van a juego con la bufanda Ciro que tejimos anteriormente. Abajo en la descripción os dejo el enlace de la bufanda. Son talla única. Los mitones Ciro se han tejido con 3 dibujos distintos: el punto elástico 1 por 1, el punto lenguas de gato y el punto de arroz. Se teje en una sola pieza y empezaremos a tejer por la parte que va situada en el brazo. Empezaremos con punto elástico, luego tejeremos el dibujo y terminaremos también con punto elástico. Y uniremos los dos lados dejando una abertura para sacar el dedo pulgar. Además del paso a paso, en este vídeo os enseñaré pequeños trucos para que tejáis más rápido y memoricéis lo menos posible. Si queréis ver el paso a paso, quedaros. Soy Susi y estáis en Labores y Punto. Empezamos. Vamos a utilizar 100 gramos de merino Aran de Katia. Esta es la misma lana que utilizamos para tejer la bufanda que estará a juego con los mitones que vamos a tejer ahora. Abajo en la descripción os dejo el enlace. El fabricante recomienda tejer esta lana con las agujas de 4,5 o 5,5 milímetros. Es 52% lana virgen y 48% acrílica. Va en ovillos de 100 gramos y en los 100 gramos entran aproximadamente 155 metros. Y algo muy interesante es que se puede lavar a máquina. Esta lana es de grosor medio y yo voy a utilizar las agujas de 5 milímetros para tejerla. Aunque voy a utilizar agujas circulares, también podéis utilizar agujas rectas, ya que voy a tejer en recto. También necesitaremos una aguja auxiliar, unas tijeras, una aguja lanera y, de forma opcional pero muy recomendable, unos marcadores. Vamos a tejer dos rectángulos iguales pero en espejo y sus medidas son las que se muestran en pantalla. Vamos a empezar. Para empezar vamos a poner 43 puntos en la aguja. Vamos a tejer 12 vueltas de punto elástico 1 por 1 y tejeremos 2 puntos de borde vistos al principio y 2 puntos de borde vistos al final. Cuando la hebra de lana de inicio la tengamos a la derecha, es que estamos en el lado derecho de nuestro dibujo y los 2 puntos de borde del principio los tejeremos del derecho. Y estos puntos los pasaremos sin tejer pero con la hebra de lana por detrás de la aguja. Cuando la hebra de lana de inicio la tengamos a la izquierda, consideraremos que estamos en el lado revés de nuestro dibujo y los 2 puntos de borde del principio los tejeremos del revés y los 2 puntos de borde del final los pasaremos sin tejer pero con la hebra de lana por delante de la aguja. Vamos a ver el paso a paso. Los puntos de borde los vamos a tejer de esta forma hasta que terminemos de tejer los mitones. Como la hebra de lana de inicio la tenemos a la derecha, los 2 puntos de borde los tejemos del derecho. Y vamos a poner un marcador para acordarnos que tenemos que tejer los 2 puntos de borde y así al mismo tiempo los separamos del dibujo que vamos a tejer. A continuación vamos a tejer punto elástico 1 por 1 y tejeremos un punto de derecho y luego un punto de revés. Y vamos a repetir un punto de derecho y un punto de revés hasta que nos falten 3 puntos por tejer. Un punto de derecho y luego un punto de revés. Y seguimos repitiendo lo mismo hasta llegar al final. Cuando terminamos de tejer la última repetición nos quedan 3 puntos en la aguja y terminamos el punto elástico con un punto de derecho porque tenemos puntos impares en la aguja. Ahora ponemos el marcador y los 2 puntos de borde con la hebra de lana por detrás de la aguja los cogemos como si los fuéramos a tejer del revés, pero los pasamos sin tejer. Ya hemos terminado de tejer la vuelta número 1 de elástico 1 por 1. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 2 y a partir de ahora en todas las vueltas de punto elástico 1 por 1 tejeremos los puntos como se presentan. Esto significa que cuando nos encontremos los puntos como este, que vemos que no tiene puntito hacia arriba, esos puntos los tejeremos del derecho. Y cuando nos encontremos puntos como estos, que vemos que tiene un puntito hacia arriba, estos puntos los tejeremos del revés. Vamos a ver el paso a paso. Los puntos de borde, como estamos en el lado que consideramos revés de nuestro dibujo, los vamos a tejer los dos del revés.
Cambiamos el marcador y ahora vamos a tejer los puntos como se presentan. Como tenemos un punto que tiene puntito hacia arriba, lo tejemos del revés. Como aquí tenemos un punto que no tiene puntito hacia arriba, lo tejemos del derecho. Y esto lo vamos a tejer así hasta que lleguemos a los dos puntos de borde del final. Cuando llegamos a los puntos de borde cambiamos el marcador y como estamos en el lado del revés del dibujo, la hebra de lana la pasamos por delante de la aguja y los dos puntos los cogemos como si los fuéramos a tejer del revés, pero los pasamos sin tejer. Bajamos la hebra de lana y ya hemos terminado de tejer la vuelta número 2. A partir de ahora vamos a tejer en todas las vueltas los puntos de borde conforme se han indicado, dependiendo de si estamos en el lado derecho del dibujo o en el lado del revés. Y para tejer el punto elástico seguiremos tejiendo los puntos como se presentan, que es lo mismo que hemos hecho en la vuelta número 2. Tenemos que tejer un total de 12 vueltas de punto elástico. Como ya hemos tejido 2 vueltas, nos faltan 10 vueltas por tejer. Aquí ya tengo tejidas 12 vueltas en punto elástico y tenemos que tejer 2 trozos como este, uno para cada mitón. Pero primero vamos a tejer el primer mitón. Empezamos tejiendo los 2 puntos de borde del derecho. Cambiamos el marcador y ahora vamos a tejer 2 puntos en punto de arroz y para eso en esta vuelta tejeremos un punto de derecho y luego un punto de revés. Y vamos a poner un marcador para separar estos 2 puntos del siguiente dibujo. Y ahora vamos a tejer los puntos que corresponden al cruce de puntos que tejeremos en la vuelta número 9. Y tejeremos 3 puntos de derecho y luego 5 puntos de revés. Ponemos un marcador para separar el siguiente cruce de puntos y ahora vamos a tejer 5 puntos de revés y por último 3 puntos de derecho. Ponemos un marcador y ahora vamos a tejer 2 puntos en punto de arroz y para eso tejeremos un punto de derecho y luego un punto de revés. Ponemos un marcador y ahora el resto de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al siguiente marcador los tejeremos de punto elástico uno por uno y para eso tejeremos un punto de derecho y luego un punto de revés hasta que lleguemos a los 2 puntos de borde del final. Voy a repetirlo otra vez. Tejemos un punto de derecho y luego un punto de revés. Y seguimos repitiendo lo mismo hasta llegar al final. Terminamos el punto elástico con un punto de derecho, cambiamos el marcador y ahora tejemos los 2 puntos de borde. Como estamos en el lado que consideramos el derecho, la hebra de lana por detrás. Y luego los 2 puntos de borde los pasamos sin tejer. Damos la vuelta a las agujas y ya hemos terminado de tejer la vuelta número 1 de dibujo. Vamos a empezar a tejer la vuelta número 2 y como hemos puesto los marcadores justo antes de cambiar al siguiente dibujo, no tenemos que contar los puntos que estamos tejiendo. Empezamos la vuelta número 2 y tejemos los 2 puntos de borde del revés, porque estamos en el lado del revés de nuestro dibujo. Cambiamos el marcador y ahora vamos a tejer los puntos como se presentan porque todos estos puntos son los que corresponden al punto elástico uno por uno. Cuando nos encontramos un punto que tiene el puntito hacia arriba, ese punto lo tejemos del revés. Cuando nos encontramos un punto que no tiene puntito hacia arriba, ese punto lo tejemos del derecho. Y seguimos tejiendo de esta forma hasta que lleguemos al siguiente marcador. Cambiamos el marcador de aguja y estos 2 puntos los tenemos que tejer en punto de arroz y para eso tejeremos los puntos al contrario de cómo se presentan. Como este punto la labor nos lo pide del derecho, lo tejeremos al contrario, que es del revés.
Y como aquí la labor nos pide el punto del revés, lo tejemos al contrario, que es del derecho. Cambiamos el marcador de aguja y ahora vamos a tejer los puntos que corresponden al cruce de puntos que tejeremos en la vuelta número 9. Y todos estos puntos los tejeremos como se presentan. Como aquí tenemos un punto que tiene puntito hacia arriba, lo tejemos del revés. Y todos esos puntos los tejeremos del revés. Como aquí tenemos un punto que no tiene puntito hacia arriba, ese punto lo tejeremos del derecho, igual que los siguientes puntos. Cambiamos el marcador de aguja y estos puntos también los tejeremos como se presentan, ya que corresponden al siguiente cruce de puntos. Cuando llegamos al marcador lo cambiamos de aguja y tejemos estos dos puntos en punto de arroz y tejeremos los puntos al contrario de cómo se presentan. Como este punto no tiene puntito hacia arriba, la labor nos lo pide del derecho y lo tejemos del revés. Como este punto tiene el puntito hacia arriba, la labor nos lo pide del revés, entonces lo tejemos del derecho. Cambiamos el marcador de aguja y aquí ya hemos llegado a los puntos de borde. Como estamos en el lado que consideramos revés de nuestro dibujo, la hebra de lana por delante de la aguja y los dos puntos de borde los pasamos sin tejer. Damos la vuelta a las agujas y ya hemos terminado de tejer la vuelta número 2. A partir de ahora, para tejer nuestro dibujo, tenemos que seguir las mismas indicaciones que se han dado para tejer la vuelta número 2. Tenemos que tejer 8 vueltas. Como hemos tejido 2 vueltas, nos faltan 6 vueltas por tejer. Aquí ya hemos tejido un total de 8 vueltas de dibujo y ahora en la vuelta número 9 vamos a hacer el cruce de puntos en estos puntos que tenemos aquí. Entre estos marcadores cruzaremos los puntos hacia un lado y entre estos marcadores los puntos los cruzaremos hacia el otro lado. El resto de los puntos los tejeremos igual como los hemos estado tejiendo en estas vueltas anteriores. Vamos a empezar. Los dos puntos de borde, como estamos en el lado del derecho, los tejemos del derecho. Cambiamos el marcador de aguja y estos dos puntos los tejemos en punto de arroz. Como este punto tiene el puntito hacia arriba, lo tejemos del derecho. Y como este punto no tiene puntito hacia arriba, lo tejemos del revés. Cambiamos el marcador de aguja y entre estos marcadores vamos a tejer el primer cruce de puntos. Sacamos 3 puntos y los ponemos delante. Luego tejemos 3 puntos de derecho. Recuperamos los puntos que hemos sacado y ahora vamos a tejer 5 puntos de revés. Y ya hemos hecho el primer cruce de puntos. Cambiamos el marcador de aguja y ahora vamos a hacer el segundo cruce de puntos. Primero tejemos 2 puntos de revés. Sacamos 3 puntos y los ponemos en la parte de detrás. Tejemos 3 puntos de revés. Recuperamos los puntos que hemos sacado y los 3 puntos los vamos a tejer del derecho. Y ya hemos terminado de tejer el segundo cruce de puntos. Cambiamos el marcador de aguja y ahora tejemos estos 2 puntos en punto de arroz. Como este punto tiene el puntito hacia arriba, lo tejemos del derecho y como este punto no tiene puntito hacia arriba, lo tejemos del revés. Cambiamos el marcador de aguja
Y ahora vamos a tejer punto elástico de 1 por 1 y tejeremos los puntos como se presentan. Cambiamos el marcador de aguja y aquí ya tenemos los puntos de borde. Damos la vuelta a las agujas y ahora tejeremos esta vuelta igual como estamos tejiendo todas las vueltas. Los puntos que corresponden al punto elástico y al cruce de puntos los tejeremos como se presentan y los puntos que corresponden al punto de arroz los tejeremos al contrario de cómo se presentan. Cuando terminamos de tejer la vuelta número 10 ya tenemos un dibujo completo. A partir de ahora tenemos que repetir desde la vuelta número 1 de dibujo hasta la vuelta número 10 de dibujo y lo repetiremos tantas veces como necesitemos hasta completar un largo total de 21 centímetros aproximadamente. Aquí ya tengo tejidos 3 dibujos completos y el dibujo número 4 lo he terminado de tejer en la vuelta número 4 de dibujo. Ahora vamos a tejer 7 vueltas de punto elástico 1 por 1 y en la vuelta número 8 cerraremos los puntos. Como estamos en el lado derecho del dibujo, los 2 puntos de borde los tejemos del derecho. Cambiamos el marcador de aguja. Y ahora vamos a tejer punto elástico y tejeremos un punto de derecho y luego un punto de revés. Quitamos el marcador porque ya no lo necesitamos y vamos a repetir lo mismo hasta que nos falten los 2 puntos de borde por tejer. Tejeremos un punto de derecho y luego un punto de revés hasta que lleguemos al final. El punto elástico lo terminamos de tejer con un punto de derecho porque tenemos puntos impares en la aguja. Cambiamos el marcador de aguja y ahora, con la hebra de lana por detrás de la aguja, los 2 puntos de borde los pasamos sin tejer. Ya hemos terminado de tejer la vuelta número 1 de elástico 1 por 1. En la vuelta número 2 y en las siguientes vueltas tejeremos los puntos como se presentan. Vamos a recordarlo. Como estamos en el lado del revés del dibujo, los 2 puntos de borde del principio los tejemos del revés. Cambiamos el marcador de aguja y recordamos que cuando tenemos un punto que tiene el puntito hacia arriba como este, lo tejeremos del revés y cuando nos encontramos un punto como este que no tiene puntito hacia arriba, lo tejeremos del derecho. Después de tejer todos los puntos, cambiamos el marcador y ya hemos llegado a los 2 puntos de borde del final. Como consideramos que estamos en el lado del revés del dibujo, la hebra de lana la ponemos por delante de la aguja y los 2 puntos de borde los pasamos sin tejer. Bajamos la hebra de lana y ya hemos terminado de tejer la vuelta número 2 de elástico 1 por 1. A partir de ahora tejeremos los puntos como se presentan hasta que terminemos de tejer la vuelta número 7. Como ya hemos tejido 2 vueltas, nos faltan 5 vueltas por tejer. Aquí ya tengo tejidas 7 vueltas de punto elástico y en la vuelta número 8 es donde vamos a cerrar los puntos. Como estamos en el lado del revés del dibujo, los 2 puntos de borde los vamos a tejer del revés. Quitamos el marcador. Y como ahora tenemos 2 puntos en la aguja derecha, el punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima. Ya hemos cerrado un punto. Y ahora, para cerrar el resto de los puntos, los tejeremos como se presentan. Como aquí tenemos un punto que tiene el puntito hacia arriba, ese punto lo tejeremos del revés. Como ya tenemos 2 puntos en la aguja derecha, el punto anterior lo pasamos por encima. Como este punto no tiene puntito hacia arriba, lo tejemos del derecho. Como ya tenemos 2 puntos en la aguja derecha, el punto anterior lo pasamos por encima. Y esto lo vamos a repetir con todos los puntos que tenemos en la aguja, incluidos los 2 puntos de borde del final. El último punto lo tejemos del derecho. El punto anterior lo pasamos por encima. Estiramos la hebra de lana y la cortamos. Estiramos
Y ya hemos terminado de tejer este mitón. Ahora vamos a tejer otro mitón como este, pero con los puntos cambiados. Es decir, que primero tejeremos punto elástico 1 por 1, luego tejeremos punto de arroz, los cruces de puntos y otra vez punto de arroz. Vamos a ver el paso a paso. Para empezar ponemos 43 puntos en la aguja y tejemos 12 vueltas de punto elástico 1 por 1, que es lo mismo que hemos hecho antes. Aquí ya tengo 12 vueltas tejidas de punto elástico 1 por 1 y ahora vamos a empezar a tejer el dibujo. Como estamos en el lado derecho del dibujo, los dos puntos de borde los tejemos del derecho. Cambiamos el marcador de aguja y ahora vamos a tejer 19 puntos en punto elástico 1 por 1 y tejeremos un punto de derecho y luego un punto de revés. Y repetiremos un punto de derecho y un punto de revés hasta que tengamos tejidos un total de 19 puntos. El punto elástico lo terminaremos con un punto de derecho porque tenemos puntos impares. Aquí ya tenemos 19 puntos tejidos. Ponemos un marcador y ahora vamos a tejer 2 puntos de punto de arroz y tejeremos un punto de derecho y luego un punto de revés. Ponemos un marcador y ahora vamos a tejer los puntos que corresponden al cruce de puntos y para eso tejeremos 3 puntos de derecho y luego 5 puntos de revés. Ponemos un marcador y ahora vamos a tejer los puntos que corresponden al segundo cruce de puntos y tejeremos 5 puntos de revés y luego 3 puntos de derecho. Ponemos un marcador y ahora vamos a tejer estos 2 puntos que son de punto de arroz y tejeremos un punto de derecho y otro de punto de revés. Cambiamos el marcador de aguja y como estamos en el lado derecho de nuestro dibujo, con la hebra de lana por detrás pasamos los 2 puntos sin tejer. Damos la vuelta a las agujas y ya hemos terminado de tejer la vuelta número 1. Vamos a recordar cómo tejer la vuelta número 2 y todas las vueltas de nuestro dibujo. Los puntos de borde, como estamos en el lado del revés, los tejeremos del revés. Cambiamos el marcador de aguja y estos 2 puntos los vamos a tejer de punto de arroz y los tejeremos al contrario de cómo se presentan. Como este punto se presenta para tejer del derecho, lo tejemos del revés. Y como este punto se presenta para tejer del revés, lo tejeremos del derecho. Cambiamos el marcador de aguja y ahora vamos a tejer los puntos que corresponden al cruce de puntos y tejeremos los puntos como se presentan. Como este punto se presenta para tejer del revés, lo tejemos del revés. Este lo mismo. Este también. Como aquí tenemos un punto que se presenta para tejer del derecho, este punto lo tejeremos del derecho. Y los puntos que son como este también. Cambiamos el marcador y hacemos lo mismo con los puntos que tenemos hasta el siguiente marcador, que este sería otro cruce de puntos. Cuando llegamos al marcador lo cambiamos de aguja y aquí tenemos 2 puntos para tejer en punto de arroz y los tejemos al contrario de cómo se presentan. Cambiamos el marcador de aguja y estos puntos corresponden al punto elástico 1 por 1 y estos puntos los tejeremos como se presentan.
Como este punto tiene puntito hacia arriba, lo tejemos del revés. Y como este punto no tiene puntito hacia arriba, lo tejemos del derecho. Y eso lo hacemos con todos estos puntos hasta que lleguemos a los puntos de borde. Cuando llegamos al marcador lo cambiamos de aguja y como consideramos que estamos en el lado revés de nuestro dibujo, la hebra de lana por delante de la aguja y los puntos los pasamos sin tejer. Bajamos la hebra de lana y ya hemos terminado de tejer la vuelta número 2. Ahora, para seguir tejiendo nuestro dibujo, vamos a seguir las indicaciones que se han dado al tejer la vuelta número 2 y esto lo haremos hasta tener un total de 8 vueltas tejidas. Como ya hemos tejido 2 vueltas, nos faltan 6 vueltas por tejer. Aquí ya tenemos 8 vueltas de dibujo tejidas y en la vuelta número 9 vamos a cruzar los puntos. En este mitón primero tejeremos el punto elástico y luego cruzaremos los puntos y esto es justo lo contrario que hicimos en el mitón anterior, ya que primero cruzamos los puntos y luego tejimos el punto elástico, pero ahora vamos a ver el paso a paso. Tejemos los 2 puntos de borde del derecho. Cambiamos el marcador de aguja y ahora vamos a tejer punto elástico hasta que lleguemos al siguiente marcador. Cambiamos el marcador de aguja y estos 2 puntos los tejemos en punto de arroz. Cambiamos el marcador y ahora vamos a tejer el primer cruce de puntos. Sacamos 3 puntos y los ponemos delante. Tejemos 3 puntos de derecho. Recuperamos los puntos que hemos sacado. Y ahora vamos a tejer 5 puntos de revés. Aquí ya hemos terminado de tejer el primer cruce de puntos. Cambiamos el marcador de aguja y ahora vamos a tejer el segundo cruce de puntos y tejemos 2 puntos de revés. Luego sacamos 3 puntos y esta vez los vamos a poner detrás. Tejemos 3 puntos de revés. Recuperamos los puntos que hemos sacado, con cuidado de no girarlos para que estén en la misma posición en la que los hemos sacado. Y estos 3 puntos los vamos a tejer del derecho. Y ya hemos terminado de tejer el segundo cruce de puntos. Cambiamos el marcador y tejemos estos 2 puntos en punto de arroz. Cambiamos el marcador y aquí ya tenemos los 2 puntos de borde y con la hebra de lana por detrás de la aguja los pasamos sin tejer, ya que estamos en el lado derecho de nuestro dibujo. Damos la vuelta a las agujas y ahora vamos a tejer la vuelta número 10 igual como estamos tejiendo todas las vueltas de dibujo. Para tejer el punto de arroz tejeremos los puntos al contrario de cómo se presentan y en el resto de los puntos tejeremos los puntos como se presentan. Una vez terminamos de tejer la vuelta número 10 ya tenemos un dibujo completo. En total vamos a tejer 3 dibujos completos y el cuarto dibujo lo terminaremos de tejer en la vuelta número 4 de dibujo, que es lo mismo que hemos hecho en el otro mitón para completar la medida de nuestros mitones.
Aquí ya tengo tejidos 3 dibujos completos y he terminado de tejer en la cuarta vuelta del cuarto dibujo. Ahora vamos a empezar a tejer punto elástico de 1 por 1. Como estamos en el lado del derecho del dibujo, tejeremos los 2 puntos de borde del derecho. Cambiamos el marcador de aguja y ahora vamos a tejer un punto de derecho y luego un punto de revés. Y un punto de derecho y un punto de revés es lo que vamos a repetir hasta que nos falten los 2 puntos de borde por tejer. Esto es lo mismo que hicimos anteriormente con el otro mitón. El punto elástico lo terminamos con un punto de derecho porque tenemos puntos impares en la aguja. Cambiamos el marcador y los puntos de borde los pasamos sin tejer con la hebra de lana por detrás porque estamos en el lado derecho de nuestro dibujo. Damos la vuelta a las agujas y ya hemos terminado de tejer la vuelta número 1 de punto elástico 1 por 1. Vamos a tejer un total de 7 vueltas de punto elástico. Los puntos de borde los seguimos tejiendo como lo hemos estado haciendo a lo largo de toda la labor. Y para tejer el punto elástico tejeremos los puntos como se presentan. En total vamos a tejer 7 vueltas. Como ya hemos tejido una vuelta, nos faltan 6 vueltas por tejer. Aquí ya tenemos 7 vueltas de punto elástico. Ahora en la vuelta 8 vamos a cerrar los puntos. Como estamos en el lado que consideramos revés de nuestro dibujo, los 2 puntos de borde los vamos a tejer del revés. Quitamos el marcador y ahora el punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima. Ya hemos cerrado un punto y a partir de ahora tejeremos los puntos como se presentan al mismo tiempo que los cerramos. Como este punto nos pide la labor el tejerlo del revés, lo tejemos del revés y cuando tenemos en la aguja derecha 2 puntos, el punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima. Ahora este punto la labor nos lo pide del derecho, entonces lo tejemos el derecho y el punto anterior lo enganchamos y lo pasamos por encima. Esto es lo mismo que hemos hecho con el otro mitón. Quitamos el marcador y aquí tejemos un punto de revés y el último punto lo tejemos el derecho. Estiramos la hebra de lana y la cortamos. Aquí ya tenemos los 2 mitones tejidos. Dejamos la parte del derecho hacia arriba. La parte por donde hemos empezado a tejer la ponemos debajo y donde hemos terminado de tejer arriba. Y los doblamos por la mitad. A los 5 centímetros ponemos un marcador y este trozo lo vamos a unir. Luego dejamos 4 centímetros que nos van a servir para sacar el dedo pulgar y el resto del mitón también lo vamos a unir. Y lo mismo lo haremos con el otro mitón. Si has dejado lana suficiente la puedes utilizar para unir los dos lados y si no, puedes coger una hebra nueva. Cuando tenemos la hebra de lana enganchada a un lado, vamos al lado contrario y la enganchamos a la misma esquina. Y luego volvemos al primer lado. A continuación vamos a pasar la hebra de lana por el centro del punto. De esta forma. Primero de un lado y luego del otro lado. Cuando llegamos al marcador,
lo quitamos, cogemos el punto que teníamos enganchado en el marcador de un lado, luego del otro lado, y aquí estiramos un poquito y aseguramos la hebra de lana por la parte de dentro. Aquí he dejado la lana muy justa, pero pasamos la lana hacia adentro y ahora por la parte de dentro la aseguramos y la escondemos. Como esta hebra me ha quedado muy corta, voy a coger una hebra nueva. La enganchamos y ahora vamos al lado contrario y la pasamos justo por la esquina. Volvemos a la primera esquina y pasamos otra vez la aguja. Ahora vamos al lado contrario y pasamos la aguja por el centro del punto. Vamos al lado contrario y hacemos lo mismo, pasamos la aguja por el centro del punto. Y repetimos lo mismo otra vez. Y pasamos la aguja por el centro. Y lo mismo lo hacemos por el lado contrario. Esto lo vamos repitiendo hasta que lleguemos al marcador. Y ya solo queda asegurar y esconder todas las hebras de lana que tenemos. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo de los que suba. Os espero en el siguiente.